cordial saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer dos textos. El primero que se encuentra en 2 de Pedro 1, 3 y 4 que dice así: Pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El segundo pasaje está en 2 de Timoteo 3, 15 al 17, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, bendiga su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este privilegio y esta oportunidad de poder estudiar el mensaje de tu palabra. Te pido, Señor, que ahora pues nos permitas, Señor, abre nuestro entendimiento, nos permitas entender la importancia, Señor, de saber cómo es que hemos sido constituidos por medio, Señor, de tu Espíritu, del Señor Jesucristo y de ti, y que, Padre, podamos entender que cada uno de nosotros somos hechos de una manera maravillosa y que, Padre, somos delante de ti, Padre, ahora regenerados y que necesitamos estar en tu palabra y ser restaurados a través de tu palabra, a través de tu Espíritu y a través del cambio de nosotros, Padre, cada día. Te amamos, te honramos, pues, y pedimos esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy quiero traer el tema que tiene que ver sobre la suficiencia del cristiano en Cristo. Hoy el tema es la sanidad para el espíritu y el alma. Repito, la suficiencia de Cristo, del cristiano en Jesucristo, y la sanidad para el espíritu y el alma. Comienzo pues diciendo, en los años 90 salieron de moda unos artículos que se vendían que le llamaban Chia Pets, a mascotas de la chía, donde usted solamente le tenía que regar agua y ellos salían y reverdecían y se veían muy bonitos. En nuestros tiempos existen cosas maravillosas. Por ejemplo, hay ciertas aspiradoras que son como un robot. Usted la programa y empieza, ¿verdad?, a aspirar. Ahora, esos son elementos, artículos que no tienen vida en sí mismos, sino tienen que ser programados. El ser humano, mis hermanos, es hecho por Dios de una manera muy diferente. Así es como creemos nosotros los cristianos y muchas gentes. Y pues ahora que hemos estado estudiando el libro a los Colosenses, que nos habla de la suficiencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas, pues el tema es pues que Cristo es suficiente en todos los aspectos de nuestras vidas. La suficiencia de Cristo en la vida espiritual es algo necesario e importante. Ahora pues que hemos terminado con esa serie de estudios en el libro de los Colosenses, la pregunta ¿es Cristo suficiente en el campo espiritual o también en el área de la mente, del alma, del corazón y del cuerpo para solucionar nuestros problemas? Ahora, todo esto tiene que ver la manera en la cual una persona percibe la naturaleza humana, y eso lo vamos a estudiar enseguida. O sea, existen cuanto menos 3 maneras en las cuales los hombres, el ser humano, percibe, ¿verdad?, la manera en que uno es. Primeramente tenemos lo que se llama la monocotomía, o sea, la palabra mono quiere decir uno y la otra, ¿verdad?, forma, o sea, una manera. La monocotomía enseña que solamente el ser humano tiene una sola parte, o sea, la ciencia, la psicología y otras áreas enseñan que somos animales evolucionados
superiores a los otros animales. Ahora, eso es, ¿verdad?, lo que enseñan muchos. Nosotros también como creyentes creemos, ¿verdad?, mejor sobre la dicotomía. O sea, el ser humano está formado de dos partes. Existe el cuerpo físico, pero hay un alma y el espíritu. Y está otra que le llamamos la tricotomía, o sea, tres partes. El hombre está formado por el cuerpo, el alma y el espíritu. Algunos le llaman tripartito. ¿Y de dónde sacamos eso? Obviamente eso lo sacamos nosotros como creyentes de la palabra de Dios. Dice la palabra así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, vea la distinción, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, que usted se da cuenta en estos versículos que acabamos de leer que Dios nos ha hecho de una manera perfecta o completa. Y que cada una de esas partes antes dichas de una persona se relacionan cada una e informan, fíjese, la personalidad, la espiritualidad y nuestra relación con el mundo físico. Para eso vamos a hablar un poco, primeramente entonces, ¿verdad?, ¿cómo es que está formado el ser humano? Estamos formados, hermanos, como decía yo, de una manera perfecta o completa, intrínseca, que no podemos separar nosotros el uno del otro. O sea, el espíritu, el alma y el cuerpo están hechos de una manera perfecta por Dios, que no podemos separarlos. Ahora, primeramente veamos qué es el cuerpo. Bueno, el cuerpo es la parte física del ser humano, en el cual residen, viven, habitan el alma y el espíritu. Esa es la manera, la vista bíblica. O sea, también el cuerpo, sabemos que está hecho ¿de qué? De materia física. Calcio, hierro, agua, fósforo, magnesio, muchos elementos que encontramos en la tierra y que, como usted sabe, Dios formó al ser humano, Adán, ¿verdad?, de la tierra, dice, pero le dio soplo de vida. Esa es la diferencia entre los animales, entre las plantas y otros seres vivos, y nosotros, ¿verdad?, fuimos hechos por Dios de esa manera diferente. Ahora, cuando Dios sopló, en el libro de Génesis nos dice, sopló Dios, ¿verdad?, y vino a ser un alma viviente, un espíritu viviente. Ahí, cuando Dios sopla, mis hermanos, pone en el ser humano, en Adán, algo, ¿verdad?, diferente a los seres humanos, a los otros seres que no son humanos, animales, plantas. O sea, es lo que llamamos el alma. El alma es la parte del hombre que es el yo, lo que usted es, lo que el hombre es. Ahora, el alma envuelve el corazón y a su vez, el corazón envuelve varias cosas: la mente, los pensamientos, la voluntad o los deseos, la conciencia, las emociones y los sentimientos del hombre. O sea que entendamos algo: el alma, sin la ayuda del Espíritu de Dios, no puede percibir y tener comunión con Dios, aunque, ¿verdad?, sí tiene conocimiento del bien y del mal, porque tenemos una conciencia. Todo ser humano, aunque crea o no crea en un Dios, tiene conciencia y tiene moral. O sea, Dios implantó en cada ser humano, en cada persona, conciencia y moralidad. Por eso nosotros, ¿verdad?, cuando hacemos algo incorrecto, pues decimos, eso que hice no está bien. Y también, ¿verdad?, cuando alguien nos hace algo incorrecto, cuando nos roba, pues nosotros nos molestamos y decimos, ¿por qué me robaron? ¿Por qué me agarraron mis cosas? Fíjese, es la parte moral que Dios ha implantado en nosotros, los seres humanos. Y ahí vienen los valores morales que son, ¿verdad?, dados a los seres humanos. O sea,
Por eso es que, aunque el ser humano niegue la existencia de Dios, no podemos nosotros negar que ha implantado en nosotros, fíjese, la parte moral. Porque aunque el hombre no crea en Dios, ¿verdad?, castiga a los malos, aquellos que matan, aquellos que roban. Y por eso tenemos un sistema en todos los países del mundo, ¿verdad?, que nos juzga. Ahora, eso es importante y necesario. O sea, que el alma está muerta porque no puede percibir las verdades de Dios. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. En Efesios 2:1, si usted recuerda, se nos dice a los creyentes, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es lo que llamamos, ¿verdad?, la muerte espiritual. La parte, ¿verdad?, en la cual no podemos relacionarnos y tener una relación con Dios. Esa es la parte también que va a ser juzgada delante de Dios. Tengo varios pasajes. Ezequiel 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Mateo 16:26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vemos pues entonces ahí la parte en la cual, ¿verdad?, la segunda parte del ser humano. Y por último tenemos al espíritu. El espíritu es la parte que nos hace tener vida o ser animados. También es la parte que Dios puso en el hombre y que nos hace relacionarnos y tener comunión con Él. O sea, el espíritu, mis hermanos, es la conexión entre el espíritu de Dios y el alma del hombre. Por eso, cuando una persona nace de nuevo, entiende su estado de pecado, ¿verdad?, ahora tiene conciencia de Dios. Ahora, ¿verdad?, busca la voluntad de Dios en vez de su propia voluntad. Ahora acude a la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos pueda hacer transformados. Entonces, eso es algo maravilloso en la manera en que Dios nos ha hecho como seres humanos. Ahora, decía yo pues que de acuerdo al libro de Colosenses nos habla, ¿verdad?, que Cristo es suficiente. Recuerde, estas personas, estos creyentes en el área de Colosas, fueron Epafras, quien era el líder, fue a ver a Pablo porque tenían ciertos problemas. Entonces Pablo empieza hablándoles, como dije, hemos estudiado de la suficiencia del evangelio, de la suficiencia de Cristo como creador, la suficiencia de Cristo como el Señor, la suficiencia de Cristo, ¿verdad?, en nuestras vidas para poder cambiar y ser transformados. Ahora pues nosotros, mis hermanos, que estamos hablando, ¿verdad?, de este tema sobre la sanidad para el espíritu y el alma, vamos a ir al segundo punto. Y el segundo punto nos habla de la suficiencia del poder del evangelio por medio de su palabra. Analizamos primeramente segunda de Pedro 1, 3 y 4. Y cuando digo analizamos, dice la palabra, pues Él por su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. O sea, que este pasaje nos está diciendo algo muy, muy importante. O sea, que cuando uno nace de nuevo espiritualmente, cuando uno entiende su estado de pecado, se arrepiente y confiesa a Cristo como Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo y nos empieza a regenerar. O sea que Dios, por medio de un extraordinario poder que tiene,
de regenerar por medio de su Espíritu Santo, nos lleva pues ahora a cambiar, a ser transformados, y empieza el proceso de santidad. El proceso de santidad es que usted y yo nos vamos apartando más y más de la manera falsa de vivir. Dice aquí, por causa de la concupiscencia. O sea, la concupiscencia es la atracción natural que nosotros tenemos a pecar, que antes no nos molestaba, pero que ahora en Cristo Jesús, por medio de esa regeneración, nos damos cuenta de que estábamos en error y que ahora debemos de cambiar. Mire, así como una persona nace y es un bebé, pero este bebé necesita del cuidado de sus padres, de la madre sobre todo, para alimentarlo, para criarlo, ¿verdad? Ahora, a través del tiempo, esta persona, este bebé, empieza a crecer. Ahora, este bebé cuando nace, a pesar de ser indefenso y no poderse valer por sí mismo, tiene todo el potencial para poder llegar a ser una persona madura. Ahora, tiene el potencial de poder hablar, tiene el potencial de poder caminar, tiene el potencial de aprender, de conocer a otros, tiene el potencial de relacionarse con otros y después de eso poder llegar a madurar, a poder llegar a ser una persona madura. Y no solamente es una vez que ha madurado física, mental y espiritualmente, ahora, ¿verdad?, puede también reproducirse. De la misma manera, el creyente, la persona que ahora conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene todo el potencial de desarrollarse espiritualmente y llegar a ser maduro en Cristo Jesús. Por eso nos dice, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, todo el divino poder que se nos ha concedido, el poder transformador de Dios en nuestras vidas, para que usted y yo podamos, mis hermanos, desarrollarnos y podamos crecer en el Señor. Ahora, vamos a ver entonces, ¿por qué el cristiano entonces, ahora que cree en Cristo Jesús, tiene, ¿verdad?, la capacidad de poder ser transformado? Como el cristiano, mis hermanos, hay una diferencia, ¿verdad?, entre la manera en que el mundo ve el poder ser cambiado y cómo el cristiano tiene, ¿verdad?, el poder de ser transformado, pero a través del poder del Espíritu Santo y a través del poder de la palabra de Dios. Porque ese es el problema que se nos ha venido a nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes hemos, ¿verdad?, sido afectados por el mundo, y se nos enseña que sí, una persona, ¿verdad?, puede nacer de nuevo espiritualmente, pero que todo lo que ahora, ¿verdad?, tiene que ser enseñado por medio de otras maneras para poder lidiar con sus problemas en el mundo. Yo considero, mis hermanos, que en la palabra de Dios, considero, ¿verdad?, que cuando una persona es obediente como creyente, puede, ¿verdad?, llevar cautivos todos sus pensamientos y ponernos a los pies del Señor Jesucristo para poder ser transformado. Y por eso vamos a concentrarnos ahora en el pasaje de 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Porque Pablo le dice a Timoteo: desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, que fíjese cómo Timoteo fue afectado desde la niñez a través de su madre y de su abuela por medio de conocer las escrituras. Y luego nos dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo usa ahí, ¿verdad?, un término que él mismo, ¿verdad?, nos enseña, que dice, o sea, que la palabra de Dios es exhalada, fue dada, hablada por Dios. ¿A quiénes? A los santos hombres como Isaías, Jeremías, Moisés, David, Pedro, Juan, Santiago,
tantos hombres que escribieron, Dios, ¿verdad?, les concedió, les habló su palabra para que ellos, ¿verdad?, pudieran poner en papel. En aquel tiempo eran rollos, papiros, para que ellos, ¿verdad?, pudieran escribirla y pudieran dárnosla a nosotros los seres humanos. O sea, es dada por Dios y dice que tiene utilidad. Y ahí es donde vamos nosotros en estos minutos que nos quedan a concentrarnos. Dice que la palabra de Dios, primeramente dice, es útil ¿para qué? Para enseñar. Cuando dice que es útil para enseñar, Dios, ¿verdad?, quiere que el hombre sepa cómo es Dios, quién es Dios. Ahora, Él nos ha revelado quién es. Ahora, primeramente tenemos la revelación natural, recuerde, o sea, Dios se ha revelado a través de la naturaleza, a través de su creación, a través de ver un bosque, a través de ver un lago, a través de las estrellas. Eso se llama la revelación natural, pero Dios no solamente se preocupó en eso, sino que nos dio, como dije anteriormente, su palabra escrita. La palabra de Dios nos dice desde el libro de Génesis, ¿verdad?, ¿quién es el hombre? ¿Cómo es que el hombre inició? ¿Cuál es el significado por el cual, ¿verdad?, Dios nos hizo? ¿Y cuál es el fin de todas las cosas? O sea, que ahí nos está revelando, dice que la Biblia es útil para enseñar. O sea, Dios se ha preocupado de enseñarnos a través de su escritura, porque la escritura nos revela que la verdad, fíjese, la verdad de Dios, nos revela la naturaleza de Dios, nos revela el significado de Dios y el significado de nosotros como seres humanos y la importancia de conocer a Dios en verdad. O sea, que la Biblia, mis hermanos, nos da a nosotros, los seres humanos, los principios, las reglas, los fundamentos, ¿verdad?, para vivir esta vida. Y nos enseña, ¿verdad?, esas doctrinas, esos fundamentos que nos van a guiar a través de esta vida. Por eso la palabra de Dios, mis hermanos, es tan importante. En el libro del apóstol Pedro nos dice que deseemos la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios la deseamos como la leche espiritual. Dice que así como un niño recién nacido desea la leche de su madre, el creyente debe de desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. O sea que así como esa leche nutre a una criatura, la palabra de Dios va a nutrir al creyente y va a ir transformando su mente para que deje, ¿verdad?, de vivir conforme él o ella vivía antes de venir al Señor Jesucristo y ahora nos guíe y ser transformados por medio de esa palabra. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, debemos de ir a la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, meditar en ella, para darnos cuenta, mis hermanos, primeramente, que en ella sí se nos habla de cómo poder obtener la vida eterna y cómo, ¿verdad?, dan testimonio de que Cristo es verdadero, de que Cristo es Dios, de que Cristo vino a este mundo, se encarnó, vivió entre los hombres, fue crucificado, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Esa es verdad, que la palabra de Dios es útil para enseñar. También dice que la Biblia, mis hermanos, es útil para ¿qué? Reprender o para redarguir. La palabra redarguir es llevar a la persona a ver sus errores y que pueda cambiar su manera de pensar. O sea, Dios no solamente nos enseña, pero Dios quiere que el hombre, que el ser humano, ¿verdad?, sienta convicción de sus pecados al leer y entender su palabra. Fíjese que la palabra redarguir es importante. ¿Por qué? Porque
lleva a ver los errores de una persona. Y no solamente ver los errores, pero nos lleva, fíjese, a ver las consecuencias de vivir en un estado de pecado conforme nosotros queremos. O sea, que cuando una persona desobedece la voluntad de Dios, la Escritura nos revela, mis hermanos, que hay consecuencias por, verdad, vivir en una vida de pecado. Dios lo dice, por ejemplo, en el libro de Gálatas 6, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O sea, que Dios en su maravillosa palabra, si nosotros la estudiamos, nos va a llevar a poder entender qué es lo que está mal. Ahora, dice también el pasaje, es útil para corregir. Una vez que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, en qué estamos mal, Dios quiere que nosotros ahora corrijamos, ¿verdad?, cuando nos equivocamos. Por ejemplo, cuando yo iba a la secundaria, hacíamos exámenes trimestrales y una de mis maestras, recuerdo, nos daba nuestros exámenes de regreso y ahí pues decía si teníamos una A, una B, una C o si estaba 10, 9, 8, etcétera. Ahora, una de las cosas que nos decían es vamos a corregir el examen, o sea, ya tienen su calificación y aún tal vez ustedes, ¿verdad?, algunos reprobaron, pero la razón, dice, por la que vamos a corregir el examen es para que sepan, ¿verdad?, dónde es que fallaron. ¿Por qué? Porque en el examen semestral o el examen final, muchas de estas preguntas van a volver a venir y ustedes tienen que estar preparados. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, no solamente nos dice en dónde estamos mal, pero quiere que corrijamos aquello que estamos mal. O sea que la Biblia nos lleva, ¿verdad?, a obedecer, a disciplinarnos, ¿verdad?, de tal manera que nos demos cuenta en dónde estamos mal y que empecemos a trabajar en áreas de nuestras vidas que a través de, desde que nacimos tal vez, tenemos hábitos incorrectos y que esos hábitos, mis hermanos, deben de ser corregidos y deben de ser cambiados. Y toma tiempo. Algunos de nosotros venimos a Cristo Jesús con hábitos, con pecados que hemos practicado y que son tan naturales para nosotros. Pero la palabra de Dios nos dice que es posible corregir todo eso a través de la palabra de Dios. Y luego nos enseña y nos dice, es útil para instruir en justicia. O sea, Dios quiere, mis hermanos, que el cristiano sepa, ¿verdad?, en dónde está mal, tiene que pensar, ¿verdad?, y después de eso cambiar lo que es necesario, porque una persona puede saber en dónde está equivocado, equivocada, pero no dar el paso en cómo corregir ese error. O sea que Dios quiere pues que usted y yo sepamos en dónde estamos mal, cómo debemos de corregir eso que está mal. Dice el libro de Tito 2, 12 y 13, dice, sobria, justa y piadosamente en este siglo presente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, cuando dice sobria, justa y piadosamente, se nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener paciencia. Tenemos, mis hermanos, que vivir de acuerdo a los principios que Dios nos ha dado. Esa es la palabra piedad, vivir conforme Dios quiere y tener paciencia. Muchos de nuestros errores, muchas de nuestras áreas en las cuales nosotros, mis hermanos, hemos fallado, obviamente, pues es porque no las hemos corregido. Ahora, gracias a Dios por este privilegio y esta oportunidad que se nos ha dado de poder saber, pues, que, hermanos, en Cristo Jesús hay suficiencia para poder cambiar y ser transformados a través del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Todo lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es confiar en Dios, ser pacientes, porque hay un proceso.
Y en conclusión, leo 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es la Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las cuales luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Dios, mis hermanos, nos ha dado las herramientas necesarias para poder ser transformados y poder ser cambiados, no solamente espiritualmente, pero en nuestra alma, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, ¿verdad? Nuestro cuerpo, mis hermanos, va a poder también tener sanidad. Déjenme leerle el siguiente pensamiento. La asociación bíblica de consejería dice lo siguiente: sin el evangelio de Jesucristo, el corazón humano no tiene poder para ser transformado. Es por medio de la obra consumadora de Jesucristo en la cruz que la humanidad puede obtener el privilegio de una relación personal con Dios. Y es por medio del evangelio que el creyente tiene todo lo necesario para el cambio de una vida tal como se entiende en la doctrina de la santificación. O sea que nosotros, mis hermanos, como creyentes tenemos un reto. El reto de, ¿verdad?, de confiar en que la palabra de Dios es suficiente, que la ciencia y la psicología están centradas en el humanismo y por lo tal no pueden dar la solución a los problemas del hombre. ¿Por qué? Porque no están centrados en la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que fuimos formados de una manera física, de una manera espiritual y que tenemos un alma. Y debemos entonces nosotros aprender, mis hermanos, a lidiar con nuestros problemas personales conforme la palabra de Dios nos enseña y que la palabra de Dios es suficiente. Ahora, sí va a haber áreas en las cuales, clínicas en las cuales vamos a tener que ir al doctor, vamos a tener que ser analizados, porque obviamente hay áreas en las cuales nosotros, ¿verdad?, vamos a sufrir físicamente, pero en cuanto a lo espiritual y en cuanto a la sanidad del alma, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que su palabra y su Espíritu Santo son suficientes para ser sanados y tener esperanza, mis hermanos, para poder encontrar sanidad y paz para nuestra alma. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y encontraréis descanso para vuestras almas. Es en Cristo Jesús en donde nosotros podemos encontrar sanidad y vida eterna. Con eso en mente, vamos a despedirnos. Padre, gracias una vez más por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a continuar adelante, amándote, honrándote, glorificándote. Ayúdanos, Padre, a entender que estos principios que tú nos das, Padre, pueden lidiar con los problemas que tenemos en nuestra vida y que tú eres suficiente, Padre, en cada aspecto de nuestras vidas. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más les agradezco. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.